Gracias por esta hermosa canción, ¿verdad? Que nos recuerda de esta época, esta estación donde recordamos que Cristo vino a este mundo a salvarnos y a redimirnos. Y le damos gracias a Dios por cualquier oportunidad, ¿verdad? De una manera especial de recordar eso. Y queremos en esta mañana una vez más hablar del mismo tema. Nosotros no tenemos otro tema que no sea la obra de Cristo a nuestro favor y lo que continúa haciendo en nosotros. Y ahí está en Efesios capítulo 5. De una manera muy especial hablábamos el miércoles pasado acerca del pacto, de la teología del pacto, que es aquel pensamiento bíblico que nos habla de una promesa que Dios dio de redimir a un pueblo en Cristo Jesús y de rescatarnos y traernos a Él. Esa promesa de ese pacto de gracia. Y yo creo que aquí en estos versículos donde se nos habla de matrimonio, después de todo es interesante que el matrimonio, cuando hablamos de él, decimos que es un pacto, una relación de pacto. Y es muy interesante que Dios haya escogido hablar acerca de la relación de Él con su pueblo, con su iglesia en Cristo Jesús, utilizando esta imagen del pacto del matrimonio. Y nosotros estamos diciendo que en la gracia de ese pacto, porque el pacto es un pacto de gracia, es un pacto para aquellos que están rotos. Es un pacto de gracia que es la única forma a través de la cual una esposa que era y que en su carne es prostituta puede encontrarse contrayendo nupcias con el príncipe de los cielos. Cuando digo prostituta traigo a la mente aquel pasaje del profeta Oseas, ¿recuerdan? Cuando Dios le dijo a Oseas que fuera a buscar a la doncella más agraciada y más santa y más buena del pueblo de Israel. Ah, ¿no es así la historia? Oh, nos equivocamos. Cuando Dios le dijo a Oseas el profeta que fuera a buscar a una prostituta y que se casara con ella y que tuviera hijos de ella, ¿verdad? Y esa prostituta con la que Oseas se casó no era más que un símbolo y un tipo de aquel que se casaría con una prostituta. Y yo siento decirles que nosotros éramos esa prostituta con la cual Dios se ha desposado en Cristo Jesús. Leemos aquí en Efesios 5, comenzando en el 25. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que era una prostituta, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla porque no era santa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque estaba llena de suciedad, a fin de presentársela a sí mismo, en otras palabras, a fin de casarse con ella, de unirse a ella, de desposarse con ella, de tener comunión con ella, y hacerlo con una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oramos. Señor, ayúdanos a entender tu gracia. No la entendemos. Padre, perdónanos por lo que hacemos de tu gracia. Perdóname, Señor, por mis pecados, por lo que yo hago de esta gracia. Padre, permite que podamos hablar hoy con tu corazón y tu mente de estas escrituras, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, dice esta palabra
Estaba pensando yo en este pasaje porque lo he tenido delante varias semanas. Y yo pensaba en estos versículos, en estos 3 versículos del 25 al 27. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir esto de que nosotros como iglesia no tenemos ni mancha ni arruga y somos santos y estamos limpios y somos purificados y estamos santificados? Porque dice esta palabra, hermanos, que Cristo se entregó para santificarla. Y la gran pregunta es, ¿estamos santificados ya o seremos santificados? Otra pregunta que podemos hacer, dice, es, bueno, ya esta responde la pregunta. Porque no dice para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, sino dice que habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y la pregunta es, si esto es algo que ya somos santos y sin mancha. ¿Somos una iglesia gloriosa? ¿Somos una iglesia que no tiene arruga? ¿Somos una iglesia ya gloriosa? Y comenzamos a poder escuchar en la palabra de Dios lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por ejemplo, si vamos allí al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nos dice su palabra en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Comenzando en el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Se fijan? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados a través de nuestra cooperación con Él. Dice así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo me pregunto si la iglesia ha sido purificada o no, de acuerdo a este pasaje. Yo me pregunto si ya nosotros somos un pueblo cuyos pecados han sido todos purificados. ¿Qué dice la palabra? Sí, que Cristo efectuó la purificación de todos nuestros pecados y lo hizo por medio de sí mismo. Gloria a Dios, hermanos. Continuamos viendo algunos otros pasajes aquí en el libro de Hebreos. Vayamos ahora allí a Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, mira lo que dice allí en el versículo 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, ¿cuántos creen que Cristo ya está presente? Gloria a Dios. Aquel que efectuó la purificación de nuestros pecados, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Bienes venideros. ¿Cuántos bienes tenemos ya? Pero dice que son bienes como venideros. Pero ya los tenemos en Cristo Jesús. Dice que Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
¿Quién es ese tabernáculo no hecho de manos? Cristo Jesús. Cristo mismo es el tabernáculo. Él dijo, destruiréis este tabernáculo y yo ¿lo qué? Lo edificaré, lo restauraré, lo levantaré en 3 días. Y ustedes recuerden que un tabernáculo es una edificación llena de piedras, ¿verdad? De ladrillos. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos con Cristo morada. Él es morada de Dios con nosotros. Él vino a ser un tabernáculo con nosotros. Y dice que somos piedras preciosas, dice Pedro, que vamos siendo edificadas juntamente con Él. Y que Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Así que cuando Cristo murió y Cristo resucitó, no solo se levantó Él, sino ¿quién más se levantó con Él? Todo su cuerpo. Todas las piedras, todo el tabernáculo, toda la iglesia de Dios está levantada, está resucitada, como dice Efesios, sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús no es el único que está sentado allí. ¿Quién está sentado con Él? Tú y yo. Ahora estamos sentados con Él. ¿Qué quiere decir? Que esta unión y este matrimonio no está en veremos. No es algo allí que todavía está, que vamos a ver si nosotros terminamos siendo fiel. No, ya hemos establecido que somos una prostituta. Y que Dios se ha casado con una prostituta. Nunca le íbamos a ser fiel. Nunca íbamos a cumplir el pacto. ¿Qué cosa es el matrimonio? Es un pacto, una unión que no se deshace. ¿Y por qué nosotros lo deshacemos todos los días? Porque somos prostitutas. No, pastor, yo llevo 50 años casado prostituyéndote. Porque en esos 50 años has roto el pacto muchas veces. No te has ido, pero lo has roto muchas veces. En mente, en corazón, en palabras, en acción, en omisión. Lo has roto muchas veces. Pero ese matrimonio te fue dado para anunciarte un matrimonio que no se rompe. De alguien que no rompe su pacto. ¿Quién es el que no rompe el pacto? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Como la gente habla mal de la iglesia. Pero Cristo no habla mal de su iglesia. Porque Él no rompe pacto. Él no lo rompe. Nosotros hemos sido infieles. ¿Por qué? Porque somos prostitutas. ¿En quién? En nosotros mismos. En nuestra carne. Le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado, Él nos ha ganado, pero en nosotros mismos, en nuestra propia obediencia, en nuestras acciones y en nuestro diario vivir. Si Dios fuera a decir, este pacto está corriendo sobre ti y sobre tu fidelidad. Este pacto y esta unión depende de que tú cumplas los términos de este pacto. ¿Dónde estaríamos tú y yo? ¿Sabes por qué? ¿Y dónde estaríamos? Perdidos. ¿Qué pasó con Israel? Es interesante ver a Israel. Dice el profeta, como Adán rompieron mi pacto. Como Adán rompieron mi pacto. Israel revive, vuelve a vivir, vuelve a experimentar, vuelve a caminar en los zapatos de Adán. ¿Se fijan? Vuelve a caminar, vuelve a revivir la historia. Y ese Israel representa a ti y representa a mí, a todos los hombres. En Adán estaba Israel y en Israel están todos los hombres representados de una manera u otra en cuanto a nuestra carne, en cuanto a nuestra naturaleza adámica. ¿Qué pasó con Israel? Rompió el pacto. ¿Qué hacen los hombres? Rompen pacto.
Pero ¿qué hace Dios? Levanta uno que cumple el pacto. Por eso es que ese Cristo es probado, tentado en todas las cosas, mas sin pecado. Él cumple el pacto. Él entra en ese pacto de amistad con Dios, el que vino de los cielos, y camina fielmente en la integridad y en la amistad con ese Dios, el mediador, el Dios hecho hombre, el Cristo completamente humano. Como mediador entró bajo la ley en este pacto para con Dios y camina en amistad con Dios y obedece a Dios plenamente, a cabalidad. Disfruta de comunión perfecta con Él. ¿Y sabes por qué hizo Cristo esto? Por amor. No solo Cristo lo hizo, sino el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hacemos una distinción cuando hablamos de Cristo, el mediador, para referirnos al Verbo encarnado. Y cuando hablamos del Dios trino y único, de quien es el plan de salvación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de traer a un pueblo a esta amistad de pacto con Él y de compartir la bendición de la vida de Dios. Y Dios sale afuera a su creación y a su creación caída y envía al mediador en medio de un pueblo que se ha prostituido. Y nos busca y nos reclama, porque en Cristo Jesús, el cumplidor del pacto, nosotros, su iglesia, su pueblo, aquellos que dice su palabra, Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que dice que Él predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos. Aquellos que Él compró y ganó con su sangre, como dice allí en Hechos capítulo 20, nos compró, nos ganó con su sangre. ¿Dónde estabas tú y yo en aquel momento? En la mente de Dios como una prostituta redimida, adoptada, no por tus obras, sino por la obra de Jesucristo, no por tu cumplimiento del pacto, sino por el cumplimiento del pacto de Jesucristo. Pastor, pero nosotros ahora queremos cumplir el pacto. Claro que lo queremos cumplir, por supuesto. Lo único es que nunca lo cumplimos. Pastor, yo sí lo cumplo. Yo sé que en algún momento alguien va a decir eso. Yo sí lo cumplo. Y cuando digas eso te condenas a ti mismo, porque de Cristo has caído. Porque cuando tú digas yo lo cumplo, Cristo no te hace falta. Cristo es para transgresores del pacto, para aquellos que no pueden cumplirlos por ellos mismos. Cristo es para aquellos que por la fe reconocen su miseria, su necesidad de uno que no se prostituyó, de uno que no fue como Israel, de uno que no fue como Abraham, como Isaac, como Jacob. ¿Quiénes eran esos hombres pecadores? Mira sus historias, que no fueran como David, que no fueran como Salomón, que no fueran como tú y como yo, pecadores. ¿Quién limpiará su propio camino? Pero nos ha sido dado uno que ha cumplido el pacto. Precioso es Él, dice Pedro, para los que creen. Oh, si alguien sabía esto era Pedro, que fallaba una y otra y otra y otra vez. Ay, Pedro. Y el Señor vino a rescatarlo. Pero tú vas a negarme. ¿Cumplió Pedro el pacto? ¿Quién ha cumplido el pacto? ¿Quién lo cumple? Cristo. Y nosotros por la fe estamos en Él.
Y nosotros por la fe hemos sido unidos a Él, hemos entrado. Somos parte de un tabernáculo vivo que ha entrado en la presencia de Dios. Pero esto no es por nosotros mismos. Esto es porque somos huesos de sus huesos y carne de su carne y miembros de su cuerpo. Él es la cabeza. Esa unión que es difícil explicar, es una unión en la cual hemos sido santificados, limpiados, aceptados, unidos, para que todo lo que tiene el mediador yo lo tenga y sea mío. Todos los bienes de Cristo. Aquí solo hay uno que es rico. ¿Quién es? Cristo, el que tiene todos los bienes. Los bienes verdaderos, ¿verdad? No nos confundamos, a veces miramos a los bienes de esta vida y aunque los disfrutamos y les llamamos que son cosas buenas, las cosas temporales y de este mundo perecen. Pero necesitamos bienes eternos. ¿Y cuál es el bien eterno? La amistad de pacto. Ser amigos de Dios. Todo está incluido en la amistad con Dios. Todos los bienes verdaderos y eternos consisten en ser amigos de Dios. Allí están todos los bienes, todos los tesoros. Y en Cristo Jesús dice su palabra que ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, amigos. Abraham fue llamado amigo de Dios y Abraham era un tipo de los que iban a creer. Nosotros somos los amigos de Dios porque hemos cumplido nosotros el pacto. Porque hay uno que lo cumplió. Cristo Jesús a tu favor. Cristo Jesús por nosotros. Porque si no fuera por la simiente, si no fuera por la simiente en nosotros, dice Pablo que como quién hubiéramos sido. Fuéramos una partida de homosexuales, de prostitutas. Pastor, nos está fe, solo dice la palabra, no lo digo yo. Dice que hubiéramos sido como Sodoma y como Gomorra. Si no se nos hubiera dejado semilla en la cual unidos a ellos por la obediencia de aquel solo Cristo que cumplió el pacto, nosotros estamos creciendo en Él como aquellos que son justos. Pero justos por nuestra obediencia. No. Nuestra justicia nunca llega a ser la justicia del cumplidor del pacto. Porque si no hay que quitarlo a él y ponerte a ti. ¿Te das cuenta? La cabeza es la que cumplió el pacto y ni tú ni yo somos la cabeza. Precisamente porque no lo cumplimos. Y necesitamos una cabeza que nos llevara. Necesitábamos una cabeza que pudiera levantar a un cuerpo. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y ahora nos movemos y caminamos. ¿Por qué? Porque estamos unidos ¿a qué? A la cabeza. Tú no eres cabeza. Ni yo lo soy tampoco. Todos nosotros dependemos, como dice Efesios, de esa cabeza, de aquel que se entregó y se ofreció a sí mismo por nosotros. Y por eso es que nosotros podemos caminar con Él. Pastor, pero nosotros somos obedientes y le amamos. Sí, claro que sí. Hay un amor hacia Cristo. Y hay un principio de obediencia hacia Él, pero nunca cumplidores del pacto. Cumplidores de promesa, promise keepers. Se debería haber llamado promise keeper, because there's only one.
Se debe llamado el cumplidor de promesa, que es Cristo. Porque aquí en nuestro corazón, en nuestra carne, como decía Pablo, mora una prostituta, espiritualmente hablando. Somos infieles a Él todos los días, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra falta de fidelidad. Pero por la gracia de Dios hay uno que se ofreció. ¿Y qué es lo que hace la fe arraigada en mi corazón? La fe me lleva una y otra vez a la cabeza. Me lleva una y otra vez a ver a Cristo a mi favor. Me lleva a correr a Él allí en mí. Arena movediza, allí en mi desobediencia, me lleva a correr a Él y a confesarlo como mi única esperanza de salvación. Pregunta: ¿has llegado tú al convencimiento que Él es tu única esperanza? Su obra y su obediencia. Has echado a un lado toda confianza propia en la obediencia al pacto en ti mismo. Y has venido a verlo a Él como tu única confianza. Dice este tabernáculo ahí en Hebreos 9. Dice: no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Se fijan? El tabernáculo no es de esta creación. Tiene que ver con el tema escatológico que estamos hablando los miércoles. No es de esta creación el tabernáculo, del cual la palabra profetizaba, ¿verdad? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró y continúa entrando muchas veces cada vez que pecamos. ¿Dice eso? Gloria a Dios. Esa es mi cabeza. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, a ver si nosotros entonces hacíamos nuestra parte para entonces que hubiera redención. ¿Dice eso el pasaje? Dice: habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. ¿Quiénes son los inmundos? Nosotros. Amén, amén, amén. Podemos decirlo. Inmundo. Clean, clean, clean. Inmundo. Inmundo. Hasta por las enfermedades Dios nos habla. Aquellos que estaban enfermos de lepra tenían que ir tocando aquellas, anunciando de que ellos eran inmundos. ¿Y qué significaba la lepra? ¿Y qué significa la lepra en la palabra de Dios? El pecado. El pecado. Parte de nuestra confesión en nuestra carne, es decir, inmundos, inmundos en mí. En mí mismo, en mi carne, en mi obediencia al pacto, yo soy un inmundo. Pero tengo un esposo, una cabeza, un salvador, un redentor, que cada vez que suena el cascabel de mi inmundicia, a veces la serpiente cascabel cuando se pone, ¿verdad? Algo la suena. Nosotros aquí estamos muy, ¿verdad? Estamos hoy muy compuestos. Qué lindo se ven todos. Decentes, somos un pueblo limpio, decente, santos, ¿verdad? Mira qué bien nos vemos, qué modales más buenos tenemos todos. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? La gente afuera no, y eso es un secreto nada más para nosotros, que como cascabeleamos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos el cascabeleo? ¡Shh! ¿Sabes qué te dice eso? ¡Inmundo! Eres un gran pecador. Eres un gran pecador.
pero tenemos un gran Salvador. Eso es lo que decía John Newton, aquel que fuera un comerciante, tratador de esclavos, ahí en la trata de esclavos, y había tenido una vida perdida, conocía su depravación radical, total en su carne, su pecado. Y a medida que se fue poniendo viejo, dice que se le olvidaban las cosas. Después él fue llamado al Evangelio y fue allá en la iglesia en Inglaterra, fue un pastor. Y John Newton decía, a mí se me han olvidado muchas cosas, pero hay dos cosas que no se me olvidan. Que yo soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Tengo un gran Salvador. Dice, esa sangre de los animales no podía limpiar a los inmundos, ni nuestras obras tampoco. La palabra de Dios es clara. ¿Quién limpiará su propio camino? La palabra de Dios es clara. Por las obras de la ley, ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. Por nuestra obediencia, ningún ser humano alcanzará la redención. Dice, ¿cuánto más? Ahora sigue diciendo, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne. ¿Qué quería decir eso? Les daba a ese pueblo el derecho de permanecer una vez más allí, en ese sistema mosaico, por un año más, hasta que volviera el día de la expiación. Y tenían que hacer esto y obedecer estas cosas para externamente, dice, la santificación de la carne. No entiendan por eso que la carne se santifica. La carne es inmunda. Le daba a ellos un año más, ¿verdad? De poder mantenerse en aquel pacto como pueblo delante de Dios y en aquel sistema, ¿verdad?, de obediencia delante de Dios. Era la forma en que este pueblo era llamado a vivir delante de Dios. Pero lo que ahora muestra Hebreos a un grupo de judíos es que nunca ese pueblo fue limpiado o santificado espiritualmente hablando por la sangre de esos animales. Nunca. Era algo externo para guardar el pacto como nación y aguardar así entonces bajo un tutor, bajo un maestro, bajo sombras y tipos y copia la realidad espiritual de lo que vendría en Cristo Jesús. Por lo tanto sigue diciendo, cuánto más si aquella sangre temporal era efectiva para mantener a Israel funcionando bajo la tutoría de la ley hasta que viniera Cristo, dice, cuánto más ahora la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Quién es el verdadero adorador? Cristo. ¿Qué cosa es la adoración? Ofrecernos a Dios como un servicio. Ofrecernos a Él. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El problema es que nuestro sacrificio siempre está manchado en nosotros, en nuestra carne. Pero cuando estamos en las misericordias de aquel que se ofreció sin mancha, nosotros podemos venir en la fe de que somos aceptados, de que somos recibidos, de que podemos entrar delante del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué quiere decir eso? Para aquellos que estaban bajo este sistema sacrificial, de alguna manera aquellas obras era como un aya, era como una muleta. Y muchos habían perdido el entendimiento real del significado espiritual de aquellos tipos y ahora querían apoyarse realmente en estos sacrificios y en aquellas obras. Pero todas esas obras
¿Qué es lo que le ganan al hombre pecador fuera de la fe verdadera en Cristo? Muerte. La paga del pecado es muerte, dice su palabra. Si nosotros vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios confiado en nuestras obras, son obras muertas. Pero pastor, ¿cómo nos presentamos entonces si nosotros somos quebrantadores del pacto, limpiados de una conciencia de obras muertas? ¿Se dan cuenta? Aquí en lo profundo de mi alma y de mi corazón, la conciencia de esa obra muerta que me mata y de ese pecado, yo soy ¿qué? Liberado, limpiado. ¿Para qué? Para poder servirle, por gracia. ¿Entendemos eso, hermanos? Tenemos que ser limpiados primero aquí en la conciencia. ¿Y cómo somos limpiados en la conciencia? Todos los días el Evangelio nos dice, tú eres un pecador, pero Cristo murió por ti y tú no eres culpable. De esa manera la conciencia puede encontrar reposo. ¿Dónde? Solo en Cristo. Oh, yo he tratado de encontrar reposo en mí mismo muchas veces. En mí mismo he tratado de encontrar reposo. Y esta semana pasada, el reposo en mí mismo se me derramó, se rompió. ¿Qué tan sutil es la mentira de la carne? ¿Qué tan sutil es nuestro pecado cuando se quiere vestir de ropas propias de justicia? ¿Qué tan sutil? Cuando nosotros queremos que nuestra base, aquello a través de lo cual nos relacionamos con Dios, sea de alguna manera lo que nosotros le estamos dando. Aquello con lo cual le agradamos. Dios me tiene que recibir porque yo le estoy agradando. Yo le estoy agradando. Ahora no me debe recibir porque ahora no le estoy agradando. ¿Se dan cuenta de esa trampa? La trampa viene de esta manera, que empezamos a disminuir el pecado en mí y no verlo, para poder decir en mi mente y racionalizar, yo lo estoy agradando. Y eso te convierte en un fariseo. No te deja ver tu pecado. La otra trampa y el otro peligro es el peligro de la desesperación. No puedo agradarle. No llego. Allí tiendo a estar yo. También en mí hay un fariseo, pero a veces predomina más la trampa del desespero. Porque me doy cuenta que no llego. Y la depresión espiritual, al darnos cuenta que no llegamos. Y ahí es donde necesitamos una vez más el Evangelio al rescate. Para despojar al fariseo de mí y decirme, sí, es verdad, tú no llegas y no vas a llegar por ti mismo, pero para despojar también a la depresión y a la condenación de mí y decir, tú no tienes que llegar porque yo llegué por ti. Y entonces hacerme cantar una nueva canción. Regocijarme delante de Él. Y volver a venir y decírselos a ustedes. Y de una manera sincera decirles quién yo soy. Un poquito, si les dejo ver mucho, no están aquí el domingo que viene para oírme. ¿Verdad? ¿Qué pensamiento, qué se levanta en mi corazón, en mi mente? ¿Qué maldades, qué luchas, qué tentaciones? ¿Qué inseguridades, qué dolores, qué complejos? ¿Cuántas cosas aquí en esta alma que si yo solamente dependo de ellas, me hundo, hermanos? Me hundo. ¡Sálvame que perezco!
Ese pasaje de Pedro, yo salgo a ti caminando en el agua y salimos a caminar. Y de pronto nos damos cuenta que nos estamos. Pero qué bueno es saber que bajo el grito de un inmundo y de un pecador y de una prostituta, sálvame, que perezco. Ahí está la mano. Nunca falla, nunca falla, nunca falla, nunca falla. Fiel, fiel es Él, bueno, santo, misericordioso para con su pueblo. Para todo aquel contrito y humillado, que por su gracia reconoce que se hunde, que si no fuera por Él hoy nos hundiéramos, que caminamos sobre el fundamento firme de todos los bienes del mediador a mi favor, y que sobre ese fundamento, cuando yo lo reconozco, perezco, ahí se establece la conexión. Yo puedo, se rompe la conexión, se va el wifi, se rompe la conexión, se va la luz, perezco, se hace la luz, viene la conexión, viene la mano fiel, viene, ¿sabes qué? La gloria a la cabeza, la gloria a la cabeza, porque el grito de perezco es un grito que glorifica a aquel que es a favor de aquellos que perecen, de los débiles, de los tristes, de aquellos que andan de luto, porque se les irá cambiando el luto en baile. En su peregrinaje, dicen los salmos, irán y cambiarán, ¿verdad?, la tristeza en alegría, el lloro en baile. Serán llenos. Y esa es la experiencia de nuestro peregrinaje. Es la experiencia de aquel que descansa en el mediador de un nuevo pacto. Versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. El pacto antiguo era el pacto revelado a Moisés. Ese pacto donde se nos hablaba de la ley y de que por la obediencia permanecerás en esa ley. A propósito, tengamos cuidado, hermano. Leemos Deuteronomio, por ejemplo, y leemos las bendiciones y las maldiciones del pacto. Yo voy a obedecer para recibir todas las bendiciones. No, tú nunca has obedecido para recibir ninguna bendición. Si Dios te fuera a dar lo que te merece, tu casilla sería la casilla de las maldiciones. Ahí se ofrece y se enseña en esa ley cuál es nuestra suerte como pecadores, para que clamemos a aquel que sí cumplió ese pacto y Dios empezara a derramarlo en nosotros por gracia. Allí como un anticipo de los bienes venideros. Nosotros no vivimos por nuestra obra y por nuestra obediencia. Allí en Deuteronomio, en ese Torah, en esa ley, se nos enseña nuestra condenación a la misma vez que se nos enseña nuestra esperanza. Cristo a nuestro favor. Todas esas maldiciones de Deuteronomio, usted y yo las debiéramos recibir. Debiéramos vivir en ellas todos los días. No crea usted que usted no está viviendo en ella porque usted ha cumplido el pacto de Moisés. Ni Moisés lo cumplió. Mismo Moisés no pudo ni entrar a la tierra prometida porque en un momento determinado le cascabeleó y le metió 3 palos a la roca. Yo, cansado, imagino que estaría, el pueblo lo tendría ya. Y no soy la madre de ustedes y el padre de ustedes. Decía Moisés. El pobre no tenía amor por su pueblo. Somos unas miserias humanas, hermanos. Pero en Cristo Jesús vemos grandes cosas
que empiezan a destellar en la vida de su pueblo, dándonos entonces nosotros por sentado que no es de nosotros cuando entendemos quiénes somos en nosotros mismos. ¿Entendemos eso, hermanos? Y le damos entonces gloria al mediador del nuevo pacto, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, bajo la ley. Y todos hemos estado bajo la ley hasta que vino uno y que hizo toda esa acta que nos era contraria. Dice Colosenses, fue que anulada, clavada en la cruz por la sangre y la obediencia del mediador. Dice entonces, para que entonces los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Aquellos que oyen el Evangelio y responden con alegría. Eso es para mí. Yo necesito a ese mediador. Yo necesito un Salvador así. Yo necesito un cumplidor de promesas a mi favor. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesite así a un Salvador? Si tú nunca has corrido a Él, hoy el Señor te llama. ¿Qué debo hacer? Creer. No puedes tú cumplir las promesas. No puedes tú limpiarte para venir a Él. No puedes tú abandonar nada ni dejar nada para venir a Él. ¿Qué hago para venir a Él? ¿Dejar de fumar? ¿Dejar de adulterar? ¿Qué hago para venir a Él? No, venir con todos esos pecados a Él. Decir, aquí estoy. Entiendo que solo tú tienes para mí vida y perdón. ¿Me recibes así, Señor? Yo he quebrantado tu ley. Yo he roto el pacto. Yo vengo a ti como un inmundo, oh Dios. ¿Hay salvación para mí en la sangre de Jesús? Sí la hay. Sí la hay. Y hermanos, el milagro de esto es que en esa gracia, y cuando así venimos a Jesús, el que viene y se sumerge en esa fuente y la encuentra todos los días, se levanta en nosotros cambios, transformaciones, un deseo y una necesidad de acercarme a Jesús, de servirle, de amarle, de virarme ahora para el prójimo. Hermanos, si yo me considero inmundo en mí mismo y yo me viro a un homosexual, ¿ustedes creen? ¿Cómo ustedes creen que yo voy a hablar con ese homosexual? Nosotros nos encanta seleccionar pecados. Nosotros. Ellos son inmundos. Y no solo ellos son inmundos. Buscamos ciertos grupos para señalar y decir, esa inmundicia no la toleramos. No, Dios no tolera ninguna inmundicia. No tolera la tuya tampoco. El pecado es pecado. Y Dios te ha aceptado a ti por gracia. Por favor, cuando salgas a este mundo inmundo del cual tú has sido redimido y liberado, por favor, sale a hablarle a inmundos de la gracia y el favor de Dios en Cristo Jesús para librarlos de su inmundicia. Pero pareciera que estamos más interesados en resaltar la inmundicia del mundo que en proclamar el Evangelio y el ministerio de la reconciliación. Y Pablo nos ha dicho que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación no viene porque un homosexual se limpia a sí mismo. Pareciera que vamos a un mundo a decirle, si tú dejas de ser homosexual, puedes venir a Cristo. Pero si tú no has dejado de ser orgulloso
Y por ahí para allá, cuántas cosas todavía se levantan en tu carne. Tú no has venido así a Cristo. ¿Por qué oscureces el evangelio de Cristo a un mundo que lo necesita? No nos va a salvar la política, ni el partido republicano, ni el demócrata, ni Jeb Bush, ni Obama. No nos va a salvar nuestras causas políticas. La única esperanza del mundo es el evangelio. El evangelio. Para ambos lados. Para ambos lados. ¿Dónde debiera estar la iglesia de Cristo en un rally político? Cruzando aquí para los que se van a hacer un aborto y dándoles un tratado de Cristo, y cruzándoles aquí a los activistas del Partido Republicano y dándoles un tratado también de Cristo. Ahí debería estar la iglesia de Cristo. Pero perdemos la fuerza y el lustre de nuestra visión cuando estamos aquí del lado del Partido Republicano como iglesia, simplemente ¿qué? Condenando la homosexualidad. Y pregunta, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? Imagínense que Cristo se hubiera quedado en los cielos. Inmundos, inmundos, inmundos. Cambien, cambien, cambien. Mi ley, mi ley, mi ley. ¿Qué hubiera sucedido? Por eso es que dice que la ley vino por Moisés. Pero vinieron por Jesucristo. Jesucristo no solo proclamó y nos dijo inmundo, y se lo tenemos que decir al mundo, pero hermanos, se lo tenemos que decir al mundo desde una posición donde nosotros reconozcamos que estamos ahí en nosotros mismos y que somos simplemente peregrinos, que hemos encontrado a dónde correr y a dónde llevarlos, a dónde ellos pueden ir a encontrar la respuesta a su inmundicia. ¿Dónde es que hay agua viva? ¿Dónde hay perdón? ¿Dónde hay amor que nunca hemos conocido? Pastor, pero se nos llevan a la iglesia de homosexuales. Pero si estamos llenos de prostitutas. ¿No quieres a una persona que lucha allí en su maldad, en atracción con el mismo sexo a tu lado? Como un redimido, perdonado, luchando con su pecado, confesando el nombre de Cristo a tu lado. Es el colmo de la hipocresía, el colmo del fariseísmo que llevamos adentro. Porque siempre somos mejor que alguien, ¿no es verdad? Siempre somos mejor que alguien. El homosexualismo es un pecado. No salgan ahora diciendo, porque ahora salen personas ofendidas. Yo sabía que ese pastor tenía algo. Bueno, hermanos, qué bueno que ya usted lo sabe. Pero acuérdate, esto es un secreto entre nosotros nada más. Solo va a salir por el radio a todo Miami. Pero nosotros lo mantenemos aquí en secreto. ¿Cuál es el secreto? Que todos somos inmundos. Que el mundo en tinieblas se halló. Pero a ese mundo le llegó un Salvador que es capaz de salvar a cualquier pecador que reconoce su inmundicia, se humilla a sus pies y le dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero yo creo que tú puedes salvarme. Que en esa cruz hay amor al pecador incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vengo a ti reconociendo mi maldad y mi pecado y tú me recibes y me perdonas. No me perdonas y me recibes por mis cambios, sino me cambias porque me recibes y me perdonas. Pero ¿cómo vamos a poner ahora la condición de que lleguen cambiando si tú no has cambiado? ¿O has cambiado muy poco? No llegaste cambiando. Hermano, ¿por qué yo sé esto? Porque yo los conozco a ustedes. Sí, ustedes me conocen a mí nada más, pero yo tengo la oportunidad de conocerlos a ustedes personalmente. Y yo veo también vuestras inmundicias, igual que ustedes ven las mías. Algunos no la ven,
porque solo me ven el domingo. Por eso es que yo les digo, para que ustedes sepan que yo soy uno de ustedes. Para que sepamos que estamos aquí porque estamos unidos a la cabeza. Y este es el hospital del alma. Y ese matrimonio entre un hombre y una mujer es ese proyecto de Dios de unir a dos pecadores malvados, inmundos, para ver si en Cristo Jesús nos vamos a ofrecer gracia el uno al otro. Si yo voy a ser paciente con mi esposa y la voy a amar, la voy a cuidar, a considerar, no voy siempre a estar destacando sus faltas, sino la voy a amar y me voy a entregar por ella. Y yo, mujer, no voy a estar siempre cayéndole a mi marido allí, mostrándole y faltándole el respeto, sino que lo voy a respetar porque Dios me ha llamado a mí a hacerlo, porque lo ha puesto a Él como cabeza de la casa, del hogar. Él tiene un mandato de parte de Dios y yo no le voy a empeorar o hacer más difícil ese mandato señalándole sus faltas de una manera destructiva y crítica y faltándole respeto, sino que lo voy a estimular obedeciendo su liderazgo en Cristo Jesús, caminando a su lado y dándole el derecho que le ha sido dado por Dios de ser cabeza del hogar, que es una gran responsabilidad. Después vamos a ver esto con un poquito más detalle, pero hermano, no se olvide que para que esto funcione y estas roles y funciones en el matrimonio funcionen, tienen que haber dos hombres, un hombre y una mujer pecadores, conociendo su necesidad de Dios, entendiendo quiénes somos delante de Dios, para poder virarme y ofrecerle la gracia a mi esposa que Dios me ha ofrecido a mí. Y en esa gracia empezamos a cambiar. Empezamos a amarnos mejor, a considerarnos mejor, a funcionar en el hogar de una manera donde Cristo ahora es el todo, en todos, prevalece, limpia, fortalece y nos sigue dando esperanza de seguir adelante. Dios puso ahí en el matrimonio una pequeña esfera y una pequeña ilustración, un microcosmo de lo que Él está haciendo con la iglesia. Que Dios nos ayude para que podamos tanto allí como aquí vivir en esta gracia que nos cambia. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Oh Señor, perdona mis faltas, perdona, Señor, en lo que yo he errado hoy y hierro mucho. Perdona mi falta de método, Señor, y de sentido. Y Padre, yo solo hoy he comunicado, Padre, aquello por lo cual yo vivo, porque no puedo hacer otra cosa. Perdóname, Señor, y gracias por tu amor y por tu misericordia. Cámbianos en este amor tuyo incondicional y en esta gracia para amarte y para poder amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.